Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Nos alegra muchísimo tenerlos con nosotros. Les agradecemos a los que nos invitamos especialmente que se sumaron, les agradecemos a los ingresantes que están acá y también a las estudiantes que se sumaron y a las profes que volvieron y estamos muy contentas y contentos de poder compartir con ustedes esta primera charla del Club de Naturalistas 2022 en presencialidad plena. Hemos atravesado 2 años de pandemia, nos falta todavía un trecho, pero sin embargo hemos podido retomar este espacio que tantos años nos alojó y a la vez ya estamos pensando para el sábado que viene, seguramente lo van a leer en las redes sociales, nuestra primera salida naturalista 2022. Sí, es realmente relanzar el club porque estuvimos trabajando desde la virtualidad con el apoyo de mucha gente que colaboró y tratando de que esto se mantenga, ¿no? Así que es como relanzar el club de nuevo, ¿no? Hoy ir a las aulas a charlar con los ingresantes fue una experiencia movilizante, ¿no? Volver a estar y volver a trabajar en el club. En esta ocasión queremos hacer esta apertura de las charlas presentándoles algunas aproximaciones a la investigación educativa que realizamos en el contexto del Club de Naturalistas de los primeros 5 años del Club de Naturalistas, en el periodo 2013 al 2018. Y a la vez queremos, de alguna forma, como decía Su, refundar el club y recuperar esos sentidos originales para volver a reconstruir lo que nosotros consideramos, luego de este análisis, la tercera etapa del Club Naturalista, que va a ser en contexto post-pandemia. Hacemos una presentación cruzada para que nos conozcan. Ella es Susana Salvi, profesora del área de Ciencias Sociales del Instituto de Formación Docente. Participa en el club desde sus orígenes. Juntos tuvimos la responsabilidad de escribir el proyecto de investigación final, pero la participación fue mucho más amplia, ahora la vamos a contar. Bueno, y ella aporta, además de su alegría y su buen humor, todo su saber referente específicamente a la geografía, pero mucho más, ¿sí? Cada uno hemos ido aprendiendo y compartiendo muchas cosas y saberes en el Club de Naturalistas. Él es José Jiménez, profe de TIC, observador de aves y un entusiasta tremendo en las salidas. Cuando uno sale con José no descansa un minuto porque vive haciendo croquis, viendo, observando y nos ha enseñado a observar realmente cosas interesantísimas, ¿no? Pero incansable, José. Me canso de caminar, pero me gusta mucho todo el trabajo que hacemos en el Club de Naturalistas. Invalorable sus aportes. Bien, al compartir la experiencia del Club de Naturalista, permiso, la experiencia del Club de Naturalista, hemos querido rescatar sus acciones e impactos en la formación inicial de los estudiantes. Es notorio para nosotros como un proyecto que comenzó casi de forma, como una propuesta recreativa, fue tomando forma de proyecto de extensión, ¿sí? El proyecto nació a partir de detectar en las estudiantes de la formación docente que muchas, a pesar de haber nacido en Bariloche, y algunas siendo llegadas recién a Bariloche de lo que conocemos como la línea sur, es decir, todas las localidades que se ubican en la ruta 23 o en el trazado del ferrocarril, llegaban a Bariloche y no lo conocían. ¿Sí? Estamos hablando de no conocer el Cerro Otto, el Yao Yao, la costanera, en muchos casos la costanera como un paseo, no digo como un lugar de trámites, ¿no? Muchas veces vamos a la costanera porque tenemos que ir al centro cívico, volvemos rápido y no nos detenemos a disfrutar ese espacio como un espacio, como un entorno natural. Y a lo sumo contaban con experiencias a través de las escuelas, en sus experiencias primarias o secundarias o de nivel inicial, para conocer la cascada de los duendes, tal vez, virgen misioneras. Es decir, el contacto con el ambiente natural viviendo en Bariloche era muy escaso. Y empezamos a ver que estas salidas se iban enriqueciendo con el aporte de todos y de todas los que salíamos, y empezamos a ver que también nos impactaba en la formación inicial en el instituto, y empezamos a ver que todo lo que es el trabajo extramuros de la educación es riquísimo, y cómo eso impactaba en nuestras
clases, ¿no? Así que empezamos a ver a trabajar con los futuros docentes y las futuras docentes, cómo se organizaba una salida didáctica, así que hacíamos docencia todo el tiempo, era un ida y vuelta. Eso. Ahí es interesante contarles que para hacer la investigación educativa recuperamos una metodología que se llama sistematización de experiencias educativas, ¿sí? Lo que hicimos fue hacer una recopilación de todo el material producido por el Club de Naturalistas en los primeros 5 años. Además recogimos a través de entrevistas y registros la voz de los participantes, y allí hubo una tensión muy interesante desde lo educativo, que es que muchos de los que estábamos en la investigación éramos también participantes. Entonces uno puede, a la hora de estar investigando y tratando de encontrar categorías teóricas, trabajar la experiencia personal y anecdótica, sin poder apartarse para una mirada más objetiva, ¿sí? En ese primer inicio éramos un equipo grande, un montón de gente que queremos nombrar y que nos vamos a olvidar de algunos, así que ya pedimos disculpas por eso, pero en reuniones estábamos un grupo de estudiantes, de docentes y de egresados para iniciar esta investigación, ¿sí? Bueno, Diego, Nati, Jovita, Lucía, Fernando, Griselda, son todos nombres que los queremos decir porque son personas que aportaron su experiencia, su narrativa, y a partir de allí empezamos a construir esta investigación. Una curiosidad, ¿no? Para empezar, el de salida didáctica que nombraba Zoom, ¿no? Ahí. Las salidas, siempre que pensamos en escuela, pensamos en el concepto de salida didáctica. Imagino que ustedes participaron alguna vez en una salida didáctica, ¿sí? La característica de la salida didáctica en la escuela es que es esporádica. Es decir, se hace una cada tanto. Puede haber distintas frecuencias. Todos los autores que relevamos en cuanto a cuando hicimos el estado de arte de la investigación, todos coincidían en el valor del aula extendida o el aula ampliada, como decía Susana, y el valor formativo que tiene la salida didáctica en contacto con, ¿sí? Ese con se puede rellenar con la naturaleza, con una institución, ya sea un museo, el hospital, o con algunos comercios, por ejemplo el supermercado o una farmacia, donde la salida didáctica cobra sentido al tener contacto con esos lugares, ¿sí? Pero no cobra nunca un valor sistemático, ¿sí? El Club de Naturalistas, en nuestro recorrido de experiencia, lo que encontramos es que transformó la salida didáctica en lo que llamamos salida naturalista. Esas salidas naturalistas fueron periódicas y sistemáticas, a tal punto que le ofrecían a las estudiantes de la formación y a la comunidad en general conocer lugares emblemáticos de Bariloche al cabo de un año, ¿sí? Por año llegamos a realizar 20 actividades, de las cuales la mitad eran salidas. Así que al año hacíamos una por mes, aproximadamente, a veces 2 por mes, hacíamos entre 10 y 15 salidas, lo que establecía una sistematicidad que permitía que ese contacto con la naturaleza o con el ambiente se transformara en saber a construir, ¿sí? No solamente algo esporádico, sino algo sistemático y continuo en el tiempo. Investigamos qué otros docentes también habían hecho trabajos de salidas didácticas en el instituto, y hubieron profes que trabajaron, pero no tuvieron esta sistematicidad, ¿no? Pero trabajos muy valiosos y experiencias muy valiosas, información permanente y demás, pero no tenían esta continuidad de público, que me pareció muy valioso. Allí fue de alguna forma donde surgió la calificación, el adjetivo calificativo de naturalistas como una categoría teórica, ¿sí? No era lo mismo una salida didáctica que una salida naturalista. Y no es lo mismo una charla que una charla naturalista, ¿sí? La charla naturalista, como estas y otras que hemos tenido, que también fueron gran cantidad en estos 5 años iniciales, ¿no? Pero el proyecto lleva hoy 9 años, así que estamos hablando de mucho más en cantidad y números, ¿no? Las charlas fueron cobrando también su sentido de acuerdo a la salida.
notamos a lo largo de la historia de estos 5 años que la salida necesitaba ser precedida por organización, por anticipación, por los trámites que se necesitan hacer frente a una salida con estudiantes, o simplemente porque había que anticipar algún gasto, ¿sí? Porque las salidas también demandan gastos. Entonces, allí fue donde la charla fue un momento de encuentro para prepararse para esa salida. Para prepararse desde el marco teórico, por ejemplo, para poder, si íbamos al bosque andino, anticipar qué se podía observar, ver cuál era el recorrido, ¿no? Si íbamos a la estepa, poder ver qué elementos eran necesarios y no podíamos olvidar, porque después no teníamos a la vuelta a alguien a quien pedir agua caliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas anticipaciones eran importantes y fueron haciendo que nazcan las charlas de los naturales. Sí, y le fuimos aportando desde las sociales, ¿no? Entonces yo siempre pongo en tensión esto de que no somos naturalistas, somos ambientalistas, ¿no? Si bien con el corazoncito naturalista, yo digo, tendría que llamarse Club de Ambientalistas, porque la categoría de ambiente es una categoría social, y ahí entramos nosotros, que somos los que modificamos y transformamos todo este medio, que cuidamos, ¿no? Ahí podríamos contarles también que como proyecto de extensión, justamente no pertenece el Club de Naturalistas a un área, por ejemplo, del instituto, es decir, no depende del área de ciencias naturales, que uno diría son naturalistas, son de naturales, ¿no? Sino que es un proyecto transversal en el cual van a dialogar todos los profesores y que además traen sus aportes. Esa es otra curiosidad que pusimos en valor. Por ejemplo, la observación de aves. Un docente que es observador de aves, cuando va a una salida, trae ese aporte que a lo mejor es distinto a su formación. En mi caso, yo soy especialista en educación y TIC. Sin embargo, los aportes que traíamos no tenían que ver con mi especificidad, sino con aquel hacer naturalista que yo ya tenía incorporado en mi vida. En algunos casos coincidía, por ejemplo, la profesora Marcela Ferreira, hoy jubilada, es especialista en flora de alta montaña. Entonces, al salir con ella, siempre la flora estaba presente. La identificación, la maravilla, el asombro, el detenernos frente a una pequeña flor y Marcela poder contarnos todo lo que había allá, ¿sí? Pero en otros casos, una profesora, un profesor o un estudiante incluso, que traía sus aportes que tal vez no tenían que ver propiamente con la formación, pero que sí hacían la actividad de una salida naturalista o de una caminata. Vamos. Ahí queríamos contarles cómo esa salida, de alguna forma, se fueron transformando también, evolucionando. A veces eran salidas. ¿Qué concebimos una salida? ¿No? Creo que esa palabra la pusimos en valor en el contexto de pandemia, cuando no podíamos salir, ¿no? Entonces, todos sentíamos esa necesidad de poder ir a la esquina y que nadie nos lo prohíba, ¿no? Estaba prohibido salir para la protección, para nuestra propia protección. En ese contexto, la salida es, en este caso, comenzó como vincularnos fuera del instituto. Salíamos del instituto para no vincularnos solamente desde lo académico. Le comentábamos esta mañana a los ingresantes, cuando los visitábamos, que la tarea académica muchas veces tiene que ver con los libros, con la lectura, con la escritura, y eso implica estar en un escritorio, ¿no? Sentados en un lugar, ¿sí? Entonces salimos de ahí, cuando hablamos de una salida naturalista, salimos de ahí para encontrarnos en otro entorno, y en ese entorno vincularnos de otra forma. Esa vinculación es tanto con el ambiente, con lo natural, pero también con las personas, ¿sí? Ya no hay un docente y un estudiante diciéndole, lee esto, resumiste esto, profe, traigo este resumen, sino al revés. Hay un intercambio que se da en esa salida, en ese salir de lo académico, siempre entre comillas, ¿no? Porque después descubrimos que esto se retroalimenta, y se transformaba en caminata o se transformaba en paseo. Y esos paseos no eran solamente a la montaña, por ahí el paseo y la salida era por el centro. Y entonces, ¿qué es lo rico de estas salidas? Que miramos de una manera diferente y nos asombramos de aquellas cosas que vemos todos los días y las analizamos de otra manera.
Alderoqui decía mirar con ojos de extranjeros, ¿no? Como turistas, y sorprendernos por lo que veíamos todo el tiempo. O hacíamos una vuelta a la manzana, supónganse, y decíamos, bueno, miremos con ojos de ambientalistas, a mirar de otra manera. Y ahí salían cosas interesantísimas. Y el poder conceptualizar después, ¿no? Porque uno aprendía un montón y uno aprende un montón. Y por ejemplo, en una salida, yo que he hecho varias, entonces primero escuchaba todo lo que contagiaba José, lo que contagiaba Marcela, y por ahí uno no le interesaba tanto tal aspecto, y después se va interiorizando y le va gustando, y te quedan preguntas para hacer y para seguir pensando y seguir buscando. Así que... hicimos una serie de entrevistas a las primeras estudiantes que participaron, que las voy a nombrar muy rápidamente y me voy a olvidar seguramente de algunas, pero allí estaba Tania, Grise, Mauri, que no es estudiante, pero que se incorporó, igual que Gloria y Alicia, Belén, Azu, Andrea, Abigail, Alicia Mariqueo, Florcita, claro, ¿no? Son todo ese conjunto inicial de estudiantes que se prendieron al proyecto y fueron de alguna forma los primeros naturalistas del instituto. Es decir, ahora vamos a contar un poquito cómo es ponerse el rótulo de naturalista, ¿no? Porque hay una construcción identitaria que enseguida vamos a contarles un poquito más. No, quería, muchas veces en la escuela, desde la práctica, ¿no? Las salidas están ahí medio trabadas porque hay mucho tramiterío, mucha burocracia a seguir. Y entonces a una maestra o un maestro sacar este grupo de estudiantes le lleva que tiene que llevar a la supervisora, que la tiene que autorizar. Muchas veces en un encuentro sacamos a pasear a un grupo de supervisores y ellos mismos reconocían que muchas veces eran reticentes a autorizar salidas y demás. Ustedes saben que hubo un accidente hace poco que fue tremendo y que tenemos que revertir esto y seguir sumando hacia salidas, ¿no? Con todos los cuidados que requieren. Pero yo veo cuando charlamos con estudiantes, con nosotros mismos, los recuerdos más lindos de la escuela son esas salidas que hicimos con tal seño o el viaje a tal lado, ¿no? Son esos viajes donde aprendemos. Yo como geógrafa he aprendido tanto en los viajes que he hecho con mi grupo de compañeros y que uno le abren puertas en una salida didáctica que por ahí se iba como particular no te dan bolilla, ¿no? Entonces yo valoro mis viajes de estudiante y los que he hecho con mis estudiantes, mis compañeros, realmente valiosos, ¿no? En esta, cuando hablamos de la ciudad, partimos del centro cívico y aprendemos muchísimo sobre todo lo que tenga que ver con la ciudad. Podemos hablar de lo histórico, patrimonial, las formas de la ciudad, de los barrios, podemos hablar de lo político. El otro día, con un grupo de estudiantes fuimos, nos recibieron en el Consejo Deliberante, nos recibió el intendente, fuimos al reloj. Son experiencias que solas, si uno va solo, no lo tiene, ¿no? Y los estudiantes lo valoran muchísimo. Justamente ahí va esto de recordar a las estudiantes, porque ellas en las entrevistas lo que muchas veces refieren es que solas no hubieran hecho tal paseo, ¿sí? Que para ir con su familia a veces les cuesta arrancar, ¿no? Y entonces el club lo que les ofrecía era la instancia de salir en el marco de algo, ¿sí? Si se quiere, la excusa para salir. Pero al venir al club comenzaba a picar eso, a construirse esa identidad naturalista y decían, bueno, ahora queremos ir a, y entonces estas caminatas se transformaban en salidas y en paseos, iban creciendo. Un paseo implica muchísimo más, ¿no? Sí, implica el disfrute también, ¿no? El compartir el disfrute, que creo que es una de las cosas importantes que yo rescato. A lo largo de estos 5 años, el club incluso realizó viajes nacionales e internacionales. Pueden aplaudir, este es el momento de la... Son pequeñas curiosidades que nos llenan también de satisfacción, porque también hemos podido viajar a Chile, a actividades, llevando la experiencia del club, a Buenos Aires, llevando la experiencia del club, a Neuquén, particularmente a Las Lajas, llevando la experiencia del club, y vivenciando todo eso que significa organizar un viaje, ¿no? Entonces la salida del club naturalista, desde el valor formativo,
se transforma en una anticipación de ese futuro docente que, conociendo el valor de la salida y habiéndolo vivenciado, puede replicarlo. De tal forma que nuestras egresadas de hoy en día, especialmente las estudiantes que son egresadas de inicial, nombran a sus salas, ¿no?, con animales autóctonos, hacen un proyecto para llegar a ese trabajo, o con plantas autóctonas, o con localidades, es decir, hay un proyecto que asumen desde el inicio del año que tiene ya contacto con lo naturalista, ¿sí? Así que esas cosas nosotros lo vemos como eco de todo este proyecto que va llegando a la escuela. Ahí, con respecto a la salida de los paseos y los niveles de dificultad, ¿no? Si ustedes entran a la página de parques, por ejemplo, van a ver que cada caminando salida está categorizado por nivel de dificultad. Nosotros jugamos un poco con este sentido y también hablamos del nivel de complejidad de una salida, ¿sí? Porque normalmente las salidas, si son muy largas o si son muy complicadas, son de dificultad media, baja, media o alta, depende, ¿no? Y en el caso nuestro, además, decimos que tienen mayor complejidad porque, por ejemplo, el sábado vamos a hacer una salida que es simple. No nos insume demasiado traslado ni demasiado gasto, ¿no? Más que la vianda que llevamos. Pero hemos hecho salidas al Cerro Tronador, que implicó una planificación distinta, el generar recursos, el planificar de otra manera. Todo esto que estamos diciendo siempre hablando de un trabajo de equipo, ¿no? Que es imprescindible para lo que estamos haciendo. La complejidad propia del sistema educativo, ¿no?, que trabajamos allí, sabemos que implica una serie de trámites, por ejemplo, para hacer una salida, es decir, hay que tramitar un seguro, hay que conseguir las autorizaciones, si va a haber movilización en micro, hay que conseguir ese transporte que cuente con las habilitaciones necesarias, pero a la vez hay que conseguir los fondos para pagar ese micro, ¿sí? Entonces, esa complejidad tiene que ver también con planificar una salida. Tradicionalmente, la salida didáctica se concibe como el momento pre-salida, la salida y la post-salida, ¿sí? Esas tres etapas son una tradición en toda la bibliografía, que ustedes vean cómo organizar algo, ¿no? Cómo organizar un evento, en todo caso, en el contexto educativo. Y entonces, nosotros decíamos que hay más allí abajo, porque nosotros que le sumábamos allí, veíamos, o mejor dicho, veíamos a lo largo que se sumaba lo pedagógico, ¿sí? Cómo las estudiantes podían ver esa necesidad de poner en valor el trámite, que no es un trámite burocrático, sino que está cargado de intencionalidad. Llevo a mis estudiantes en un contexto seguro, ¿sí? Hasta donde está mi alcance y mi responsabilidad, ¿sí? Conduzco al grupo, lo acompaño hasta donde puedo prever. Por supuesto que puede haber accidentes en todo momento, ¿sí? Pero yo preveo la situación que puede ocurrir y sé cómo atenderla. En eso, por ejemplo, entre las charlas que hubo y las autocapacitaciones que empezaron a aparecer, surgió formarnos en primeros auxilios, ¿sí? Y entonces, a través del club se pudo organizar una formación en primeros auxilios para todos los participantes del proyecto. ¿Esto nos garantizaba que no iban a ocurrir accidentes? No. Nos garantizaba que al ocurrir un accidente, un grupo de los que conducían esa caminata iban a poder actuar en consecuencia. Esa evolución tomó su tiempo, ¿sí? Tal vez uno empieza con una actividad sin dimensionar todo lo que significa, pero se construye colectivamente, colaborativamente, a medida que avanza. Sí. Creo que es importante también esto de que a la salida la hacemos todos estando en el campo, ¿no? Que nos cuidamos entre todos. Si a mí me pasa algo, se arruina la salida, así que cuidarme yo, cuidarlo a él, cuidarnos entre todos, ¿no? Y el trabajar estas pautas de la seguridad. Es interesante que como proyecto de extensión, el club está abierto no solo a las estudiantes, sino a sus familias, a la comunidad y por supuesto a niños y niñas, ¿no? Entonces esa anticipación de aprender, que cuando nos preguntan, ¿puedo ir con mi hijo o con mi hija? Sí. ¿Cuál sería la única condición? Que el niño o la niña sea capaz de caminar ese trayecto que vamos a hacer. ¿Es obligatorio que camine todo el trayecto? No, porque tal vez el adulto responsable
lo alce en un momento, lo acompañe, haga descansos más seguidos que con otros integrantes del grupo. Pero sí que ese niño y esa niña puedan hacer el trayecto, por si pasa algo, alguien pueda seguir acompañando, ¿sí? Entonces, eso es parte de la prevención que fuimos aprendiendo a lo largo de este proyecto. Bueno, en las salidas siempre tenemos un lugar donde nos concentramos, donde empezamos esa salida y solemos hacer una rueda inicial, una ronda de presentación, donde hablamos de los objetivos de la salida, el sentido de la salida y sobre todo de esa presentación, el lugar de encuentro. Después de eso empezamos el recorrido, hacemos el recorrido y ¿cuáles van a ser las paradas? Van a ser o en algún mirador donde podamos explicar ese paisaje, ese ambiente donde estamos parados, o algún hallazgo, o algo interesante para contar. Algunas veces somos nosotros los que explicamos, muchas veces son las estudiantes y los estudiantes que cuentan alguna experiencia, lo que salen del campo, lo que hacen en la casa, por dónde jugaban cuando eran chicos. Interesantísimo el aporte de todos, ¿no? Hablamos de microencuentros, de microparadas en ese recorrido. Algo muy interesante es el registro. Hay un registro fotográfico, el registro desde los sentidos, el registro escrito en el cuaderno. Muchos llevan su cuaderno naturalista y van anotando todo, ¿sí? Y al final es interesantísimo ver y escuchar los listados que hacen las estudiantes de listados de plantas, listados de aves. Yo siempre me sorprendo, ¿no? Porque hay montones de cosas que vamos charlando en la salida y al finalizar cuando te cuentan todo lo que vimos, mira, y cuánto aprendemos, ¿no? Todo lo que me perdí a veces, ¿no? Porque sí. Esta organización que ven allí en la pantalla de las salidas, tal vez le pertenezca también a otro grupo, por ejemplo, a una guiada turística o a una guiada propia del Club Andino o del Club de Observadores de Aves. Sin embargo, no está explicitada en ningún lugar, ¿no? Nosotros lo que tratamos de acá es poner en palabras una metodología a lo largo de la salida que descubrimos que se daba en el club, ¿sí? Es decir, esta ronda inicial, ¿no? No solamente era para saludarnos y para saber si llegaron todos, sino para anticipar, comunicar y organizar esos pequeños detalles. Incluso sembrando la curiosidad allí. A lo largo de este encuentro vamos a ver algo, tienen que encontrarlo. Recuerdo algunos juegos que recuperamos también de Joseph Cornell y sus obras relacionadas con vida en la naturaleza. Una de ellas se llama Las 7 Maravillas, ¿no? Entonces se puede anticipar 7 cosas que se pueden encontrar y pedirle a los caminantes, a los naturalistas, que las busquen. Una típica que Marcela siempre nos proponía era buscar la última flor de la primavera, cuando ya estábamos en enero, por ejemplo. Y si pensamos, está instalado en nosotros que la primavera se relaciona con septiembre, ¿no? La primavera es en septiembre, sin embargo, en la Patagonia, eso no cuadra, ¿no? Sabemos que podemos encontrar flores hasta fines de abril, las últimas flores de la primavera ya se siguen viendo cuando aparecen las primeras hojas de otoño. Hay una cadena ahí muy interesante que debemos invitarnos a observar, ¿no? Que uno de los recursos justamente del Club Naturalista es la observación. Mirar, decía la profesora recién, con ojos de extranjero, con ojos de turista. Otra autora nos decía mirar con ojos prestados. Lo que yo no puedo ver, tal vez lo vea alguien, y allí se genera ese microencuentro, ¿no? Es decir, alguien para y dice, oh, miren esto. Y en esa convocatoria del microencuentro se desata una pequeña conversación que nutre a todos, ¿sí? Ya sea la presencia de un ave y explicar que es migratoria, de dónde vino, a dónde va, describir sus colores, su comportamiento, su conducta, o encontrarse con un hongo instalado en un lugar que no esperábamos, ¿no? Generalmente decimos los hongos están abajo. ¿Y qué pasa si encontramos un hongo en repisa en algún otro lugar? Llamar la atención. Entonces muchas veces decíamos que caminamos mirando para abajo y encontrábamos un montón, mirando para arriba y encontrábamos otro montón, o mirando al medio y mirando entre los árboles, sobre todo en el bosque, y descubrir todo aquello que había. Eso generaba el microencuentro, ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad.
Ustedes en una ciudad, si miran las veredas, pueden ver una cosa, si miran las casas, ven otra, y si miran arriba, la estructura de la arquitectura de una ciudad es distinta. Así que eso mismo se puede ver en el espacio urbano también. Lo traigo para este lado también, ¿no? Porque es riquísimo. Y uno se da cuenta cuando saca fotos, por ejemplo, cómo va mirando de otra manera. Todos estos conceptos son los que fueron dando forma a lo que hoy llamamos salida naturalista. Al principio, por supuesto, le decíamos simplemente vamos a salir, ¿no? Pero hoy, cuando decimos hay una salida naturalista, está cargada de todos estos sentidos adentro. Construir ese concepto fue un trabajo que realizó el Club de Naturalistas y bueno, que sale a partir de la sistematización de esta experiencia. Antes de llegar aquí. Justamente cuando salimos afuera, descubrimos que hay un montón de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, de ONG, o de grupos que por iniciativa propia realizan actividades muy parecidas y relacionadas directamente con lo natural. ¿Sí? Y además, desde la docencia, hemos aprendido que el trabajo interinstitucional, el contacto con instituciones, enriquece la tarea docente. En el caso nuestro, trabajamos con parques y las chicas nos aportan un montón y sirve para la difusión y desde las instituciones ellos también hacen docencia con nosotros. Entonces, ir a parques, ir a protección civil, trabajar de forma conjunta, bosques de la provincia, el INTA muchas veces nos ha ayudado en un montón de cosas, hemos podido hacer trabajos en conjunto y a las instituciones les sirve porque hacen docencia también. Es muy fuerte lo que le llevamos a un niño o una niña en la escuela, ¿no? Y lo que le dejamos. Y en la formación docente también. Bariloche es un polo científico y de conocimiento, ¿sí? Y otra cosa que sale es que todas las instituciones tienen un apartado en sus quehaceres que dice trabajo interinstitucional, ¿sí? Pero muchas veces está poco explotado. Y la que vemos que puede nuclear eso es la escuela, ¿no? La escuela como el lugar que puede conectar todo, pero lo cierto es que también la escuela no lo puede todo. Entonces, ese trabajo interinstitucional fortalece la tarea de enseñanza, pero a la vez desafía, ¿no? Tal vez en los casos de salud, en este caso particular que hemos vivido con la pandemia, donde aprendimos mucho vocabulario médico y donde hemos escuchado a mucha gente que ya sabiendo vocabulario quiere opinar de lo médico, ¿no? Hay que entender eso, que el trabajo interinstitucional a veces puede realizarse de forma conjunta y a veces hay que poner la oreja, el oído para escuchar al que sabe, ¿no? Y traerlo. En este caso, las charlas del Club de Naturalistas se fueron nutriendo por las voces de los especialistas. En este caso, ahí está Carlos Cheva contándonos cómo llevar adelante prácticas de bajo impacto al caminar por el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿sí? Ese trabajo interinstitucional tiene que seguir siendo fortalecido. Y creo que es lo que puede generar también que las escuelas puedan recuperar, luego de la tragedia que sufrimos en el Lago Gutiérrez, un poco de seguridad para no dejar de lado la salida didáctica o la salida naturalista como parte del proceso de enseñanza. Antes de ir a la última, que si no me equivoco, aquí está, claro, vamos a volver, se nos ordena, al concepto sí, al concepto de naturalistas, ¿no? Al concepto identitario, ¿no? Que fueron construyéndose. La cuestión es que luego de terminar la investigación, seguimos leyendo, por supuesto, así que ahora tenemos mucho material más como para hacer una segunda etapa, pero bueno, no está previsto. En este contexto, realmente, cuando construimos la noción de naturalistas, Fernando y Lucía, dos estudiantes, nos aportaron muchísimo, junto con Matilde, la lectura ahí de la construcción del concepto naturalista. De hecho, vamos a hacer una charla solamente con el concepto de naturalista del siglo XXI en los próximos meses. Sí, salía esto, ¿quién nos identificaba como naturalistas, ¿no? El trabajar en equipo, hablábamos de ser gregarios, ¿no? De trabajar en conjunto, de trabajar con otros, de salir con otros, el concepto de comunidad,
En el instituto somos los naturalistas y tenemos una impronta fuerte, ¿no? Y cuando nos hemos encontrado con otros institutos en alguna jornada de investigación y demás, rescataban esta experiencia como algo innovador, como algo muy rico y que no se hace en otros institutos. O por ahí nos encontramos con gente que nos dice, nosotros hacemos una experiencia parecida, pero son esporádicas. Entonces, el ser naturalista en este instituto tiene una impronta fuerte, ¿no? Y es parte de la comunidad también, porque muchas veces nos piden salir, vos que salís con el grupo este al examen, y nos caracterizamos por eso. Pensamos que al hacer el recorrido histórico, la noción de naturalista se fue construyendo pegada a la noción de club, ¿sí? La noción de club implica el agrupamiento de personas con afinidad en común. Seguramente cuando nombramos un club, lo primero que se nos viene a la cabeza son los clubes de fútbol, que son, por supuesto, en Argentina muy populares. Y que todos se identifican con una camiseta, ¿no? Y con una actividad particular, el juntarnos los domingos a ver los partidos, sea en la cancha o sea en la casa, porque no tenemos acceso a la cancha, ¿no es cierto? Pero ese nucleamiento con una afinidad. En el otro extremo, ya por ahí para irnos a una parte más académica, podríamos nombrar los clubes de ciencia, ¿sí? Que también tienen una afinidad en común, en este caso el conocimiento científico, y actividades que permitan la construcción de ese conocimiento, ¿sí? Y en el medio, decíamos, por lo menos entender la noción de club, podríamos ejemplificarlo con un club de ajedrez, que en Bariloche de hecho hay clubes de ajedrez, o yo, un poquito con más edad, decía los clubes de bochas, ¿no? Yo recuerdo a mi nono decir, claro, los jóvenes no saben este ejemplo. Decíamos también en vez de club, la otra noción era... Ay, sí, cuando se juntan los vecinos, el fomento. La asociación de fomento, gracias. Sí. La asociación de fomento, ¿no? Que tiene ese espacio donde te juntás porque te gusta. Y hay una intencionalidad también, intencionalidad en común. Ahí está la comunidad, ¿no? Esa intención en juntarnos, agruparnos. Para eso. Por supuesto, esta característica es propia de la sociedad humana, ¿sí? Las personas somos seres gregarios. Lo habrán leído en casi todos los libros sociales en la secundaria. Comienzan con esa expresión. En este caso, lo que nos convocaba los naturalistas es una relación directa con la naturaleza, ¿sí? Que fue ampliándose hacia lo ambiental. Y esto fue construyendo un compromiso de pertenencia con un grupo, el Club de Naturalistas, pero también de compromiso con esa naturaleza, ¿sí? En una de las entrevistas que realizamos, Leonardo González Gali nos explicaba que siempre las actividades naturalistas o los naturalistas tienen un compromiso de acción con la naturaleza, que puede ser de lo más diverso. Si sencillamente me interesó un tema y me puse en casa a investigarlo y aprendí más de ese tema. O bien el compromiso relacionado con la militancia ambientalista, ¿sí? Como ven, el espectro puede ser muy grande, desde que me gustó y lo voy a dibujar y me expreso eso que encontré en la naturaleza a través del dibujo, o voy a narrar cuentos, o voy a usar algún otro lenguaje para comunicar, voy a hacer un corto y lo voy a compartir en YouTube, o decidirme también estudiar por lo que a veces llamamos los naturalistas profesionales, es decir, aquellas carreras de formación superior que forman el naturalista, la biología, la geología y todas las ramas de las ciencias naturales. Esa construcción naturalista nos hizo a nosotros pensar en un grupo de primeros egresados, ¿no? Ahí están, en esta salida justamente que recordamos con esta foto, aquel primer grupo de los primeros 5 años. También es curioso que hayan sido 5 años, ¿no? Porque es aproximadamente lo que dura una carrera de formación, ¿verdad? Entonces, un grupo de egresadas se recibió de profesora de educación inicial, de educación primaria, de educación especial, pero además, veíamos nosotros, se recibieron de natural, ¿no? Son estas que acabamos de nombrar, que cuando van a una salida familiar, grupal, educativa, siempre aportan esa mirada hacia el asombro, hacia la curiosidad, hacia el observar.
muchas de esas salidas las organizaban estas egresadas, ¿no? Que se formaron en el grupo y que empezamos a delegar la organización de algunas de estas salidas. El otro concepto que surge de la investigación es el del cuaderno naturalista, ¿sí? Que también vamos a proponer otra charla para profundizar estos dos conceptos. El de naturalista del siglo XXI, que si ustedes hacen un googleo rápido en estos días van a ver que ha surgido ese concepto fuertemente en los últimos 5 años, cuando nosotros pues, también estábamos construyéndolo. Ahí hablamos un poco de la convergencia del saber, ¿no? En estos últimos 5 años ha crecido fuertemente ese concepto de naturalista del siglo XXI. Y a la vez, el concepto de cuaderno de campo o cuaderno naturalista que también ha surgido en el contexto de pandemia, cuando muchos hacían su diario de pandemia y ha polulado de alguna forma, ¿sí? Así que seguramente vamos a tener charlas para contarles, pero además, en especial para las ingresantes y los estudiantes de la formación, para que se apropien de esos conceptos y para invitarlos a participar del club. Entonces, para ir cerrando, pero también para habilitar que ustedes puedan preguntar algunas cosas, nos queríamos quedar con esta imagen y estas palabras de una autora que nos acompañó muchísimo, que fue Silvia Alberocchi, a través de su obra Paseos Urbanos, que nosotros podemos subtitular Paseos Ambientales o Paseos Naturalistas hoy, ¿no? De la cual nos hemos apropiado mucho para investigar. Y ahí también en este trabajo está el aporte de muchas compañeras, ¿no? Por un lado, todo el equipo de gestión, que fueron varias coordinadoras que nos acompañaron para iniciar el proyecto de investigación y también para terminarlo, porque en el medio nos agarró la pandemia y nuestro gran equipo se redujo por razones normales, ¿no? De todo lo que hemos vivido en la pandemia. Pero hay gente que estuvo presente con la lectura o con el aconsejamiento, ¿no? Ahí estuvo Mati, leyó 3 o 4 veces todo el trabajo de investigación y nos hizo sugerencias. Marina, que nos atendía el teléfono los viernes por la mañana, los sábados por la mañana, que nos reuníamos a trabajar, y nos aportó todas las preguntas que teníamos como investigadores nobles. Que leía un poco tratamos de acordarnos de todo lo que pudimos. Miriam Ripoll y Marcela Ferreira como fundadoras de todo este proyecto, José, obviamente, Giselda, Mauri, Mari Pupi, Gerardo, Marcia, Lidia, Tania, Azu, Flor, Fernanda, Andrea, Abigail, Alicia, Ezequiel, Belén, Silvia, Claudio, y todos los que estuvieron dándole forma al proyecto desde su gestación. En relación al proyecto, Claudia Pérez, que fue una coordinadora del equipo directivo en su momento y nos ayudó muchísimo y participó de la salida, a los secretarios y a toda la gestión directiva. En relación a la investigación, ya dijimos Matilde, Mari Collado, Jimena Aguirre, Marina Copolecchio. Bien, y seguramente nos olvidamos mucha gente, ¿sí? Pero creemos que una de las características del Club de Naturalistas es un proyecto colectivo, ¿sí? Y volvemos a decir, en este contexto de pandemia, asumimos con Zoom el trabajo de juntarnos y escribir y mantener el proyecto para llevarlo a su informe final, que entregamos en diciembre del año pasado con mucha satisfacción. Y estos son los 3 grandes temas que hemos decidido socializar. Hay otros subtemas dentro de la investigación o categorías conceptuales que se pueden profundizar, pero creíamos que estos 3, la noción de naturalistas, la noción de salida naturalista y la noción de cuaderno de campo, como los 3 grandes temas que atravesaron todo el proyecto en estos 5 años y permitieron construir conceptualmente. Les leo la frase, la vamos a releer entre todos porque es hermosa, nos gusta mucho. Cuando el viaje termina, empieza un nuevo relato, el del viaje y del paseo que ya fue. Hablar y conversar acerca de la experiencia que hemos atravesado, las marcas que nos ha dejado, los objetivos y nuevos sueños que hemos coleccionado. Ese momento de compartir el paseo, la ocasión de repensarlo y volver a sentirlo. Es el momento de escribir y registrar en nuestro libro de viajes para recrear la ilusión de que las cosas que ya no existen podrían existir todavía. Es decir, de Alberocchi, del libro Paseos Urbanos. Pareció hermosa como para cerrar y para traer a
Y parte de ese compromiso de volver a es compartirlo con ustedes ahora en esta primera charla, ¿sí? Y parte también es invitarlos el sábado a que participen en la primera salida del año en este contexto de presencialidad plena que estamos viviendo. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.